Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver va a ser una introducción y hablar del concepto de grupo. ¿Vale? Es una de las estructuras algebraicas más sencillas, pero a la vez una de las estructuras algebraicas más importantes, porque se encuentra en cualquier otra estructura algebraica sucesiva o en casi todas las estructuras algebraicas sucesivas. Realmente la idea de grupo, antes de dar una definición, vamos a ver un poco cuál es la idea de qué se entiende por grupo. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, ¿vale? Y yo etiqueto, si este cuadrado, según lo tengo así ahora mismo, cojo, le doy la vuelta, perdón, si yo cojo este cuadrado, le doy la vuelta, ¿sí? No sabríamos, si yo ahora cojo ese cuadrado, le he dado la vuelta, lo vuelvo a poner aquí, y lo vuelvo a ver, vamos a hacerlo bien. Si yo cojo este cuadrado, a ver, un segundo, por favor. Nada, desde aquí tengo que borrar, o sea, me he liado. Bueno, en este vídeo vamos a hablar del concepto de grupo, ¿vale? Entonces, antes de introducirnos a la definición y consecuencias que tiene, vamos a ver un poco la motivación de qué es un grupo. Bueno, los grupos lo que pretenden es captar la noción de simetría. Lo que van a pretender es captar esa noción de simetría. Si yo tengo, por ejemplo, un cuadrado, ¿vale? Y yo este cuadrado os digo, mira, a este cuadrado le doy la vuelta. Si yo tengo este cuadrado, le doy la vuelta, vosotros yo ahora mismo lo he girado, ¿vale? Pero no os dais cuenta de que está girado porque no hay una forma de saberlo. Pero si yo cojo este cuadrado otra vez y le vuelvo a dar la vuelta, tampoco sabríamos si lo hemos girado o no. Entonces, si yo etiqueto los vértices, ¿vale? Con números, lo giro, ahora sí que podemos saber que lo hemos girado, ¿no? El 1 se va al 2, el 2 se va al 3, perdón, aquí va al 4. A ver, lo estoy haciendo bien, el 1 va al 2, el 1 va al 2, el 2 va al 3, perdón, el 3 va aquí y el 4 va aquí. Si lo vuelvo a girar, aquí aparece un 4, aquí aparece un 3, aquí aparece un 2, aquí aparece un 1. ¿Sí? Estamos girando, a ver, perdonad. Si lo volvemos a girar, aquí viene el 4, aquí viene el 1, aquí viene el 2 y aquí viene el 3. ¿Sí? Entonces, si yo... estos son lo que se llaman las rotaciones de un cuadrado. Las rotaciones de un cuadrado. Esta es la idea que pretende captar el grupo. O sea, si yo tengo un grupo, un conjunto, que yo no tengo etiquetado los vértices, entonces yo no veo nada. Veo esta estructura, le doy la vuelta, vuelvo a ver la misma estructura, parece que no cambia, pero realmente sí que está cambiando, ¿no? Están cambiando los vértices que los he etiquetado. Esto se puede captar mediante el concepto de grupo, sobre todo por el grupo simétrico, ¿sí? LSN que se llama. Esto es un grupo muy importante que se estudia sobre todo en la asignatura de estructuras algebraicas. Aquí no nos importa mucho porque no se va a estudiar en demasiado. Pero simplemente era pues eso, para que veamos que el concepto de grupo lo que pretende es captar la noción de simetría. Ahora vamos a la definición propiamente de grupo, que es lo que nos importa. Entonces, dar un grupo, vamos a dar la definición. Un grupo es un par, es decir, tengo que dar dos cosas y las dos cosas que doy tengo que decir quiénes son. ¿Dónde? G es un conjunto, no vacío, ¿vale? G es diferente al vacío. Y asterisco es una operación binaria interna, tal que, y una operación que yo la llamo asterisco, tal que verifica una serie de condiciones. 1. La operación es asociativa.
¿Qué significa eso? Pues que podemos quitar paréntesis, ¿no? AB, C es lo mismo que A por B. Por C para todo AB y C pertenecientes al grupo. Vamos a ponerlo aquí así, para todo A y B y C. Pertenecientes al grupo. 2. Para esta operación en el grupo existe el elemento neutro. Luego existe elemento neutro, que como sabemos es único. Es decir, existe un E perteneciente a G. Vamos a ponerlo así, un único E perteneciente a G. Tal que G por E es lo mismo que E por G. Y lo mismo que G para todo G perteneciente a G. Sí, existe elemento neutro. Tercera propiedad. Existe simétrico. Con simétrico me refiero u opuesto, que opuesto se suele reservar para cuando hablamos de la suma, o sea, en vez de simétrico se suele decir también inverso, porque inverso se suele reservar cuando la operación es multiplicación, pero simétrico digamos que suele ser como más general. ¿Qué significa esto? Si existe simétrico, significa que para todo elemento del grupo existe un único G' perteneciente a G, tal que G por G asterisco G' es lo mismo que G' operado con G y me sale el elemento neutro para todo G del grupo, que ya lo tengo puesto delante, o sea que no lo vuelvo a poner. Muy importante, antes de mencionar la propiedad 3, tengo que decir la propiedad 2. ¿Por qué? Porque hay veces que llega uno y dice, primero dice existe inverso y luego va y pone existe neutro. Mentira. Para hablar de inverso o de simétrico necesito el neutro, aquí está definido. ¿Pero dónde está esto? Está aquí definido anteriormente. Entonces, repito, que para hablar de simétricos necesito antes haber hablado de elementos neutros. Muy bien. Esto ya, que tenemos aquí escrito todo esto, es de una estructura de grupo. Todo esto es un grupo. ¿Vale? Un grupo es un conjunto con una operación donde se verifican las propiedades que tenemos aquí. Si además la operación que tengo en este caso es conmutativa, ¿qué significa esto? Que A por B, asterisco B es lo mismo que B por A. El grupo se llama abeliano o, en honor al matemático Abel, o conmutativo. Es decir, grupo abeliano o grupo conmutativo. Es decir, a la palabra grupo le ponemos un apellido, ¿sí? Pero no todos los grupos son abelianos ni todos los grupos son conmutativos. Vale, esta es la definición del grupo. Ahora, obviamente, después de la definición, ¿qué vamos a ver? Por los ejemplos. Ejemplos y contraejemplos de grupos. El primer ejemplo que se nos viene a la cabeza, aunque puede parecer un ejemplo, es el conjunto de los números naturales con la suma. La operación es asociativa. Claro que sí. ¿Hay elemento neutro? Bueno, aquí podemos tener una controversia, que podemos decir, el 0 es que no está en los naturales, porque el neutro para la suma es el 0. ¿El 0 no está en los naturales? Bueno, consideremos que sí, que yo el 0 lo considero natural. Ya sabéis que hay gente que considera el 0 natural y otros no. Consideremos que el 0 es natural, luego sí que hay neutro. Opuesto, hay. Eso sí que no hay. Si tengo 2 perteneciente a n, no existe ningún número en n que sumado a 2 me dé 0. Es decir, no existe menos 2 en n. Por lo tanto, no se verifica opuesto. Y esto de aquí, esta estructura algebraica, no es un grupo. Segundo ejemplo. Los enteros con la suma. Esto sí que es un grupo. Se verifica la asociativa. Hay elemento neutro, que es el 0. Hay opuestos. Para el 2 tengo el menos 2. Para el 3 tengo el menos 3. Y además es conmutativo. Luego esto es un ejemplo de grupo abeliano. Fijaos que si yo represento la recta real, el caso de los números naturales, tengo esto de la recta real, y los números naturales empiezan aquí, ¿no? El 0, el 1, el 2, pero esto no es simétrico respecto del 0. En cambio, si dibujo la recta real, el conjunto de los números enteros, tengo aquí el 0, tengo el menos 1, tengo el 1, tengo el 2, tengo el menos 2. Si os dais cuenta, esto sí que es simétrico.
y esto de aquí no es simétrico. Luego ese concepto de simetría la está captando el grupo. Por eso cuando algo es grupo es simétrico. ¿Sí? No sé si entendéis el concepto de lo que pretende captar. Es un poco más, una intuición más, como más filosófica, por así decirlo. Matemáticamente un grupo es la definición que tenemos llegada de operación asociativa, existe neutro y existe simétrico. Vale, más ejemplos que tenemos de grupos. Bueno, pues tenemos también que son grupos el conjunto de los números racionales con la suma, el conjunto de los números reales con la suma, el conjunto de los números complejos con la suma. Todo esto son ejemplos de grupos abelianos. 3. Más ejemplos. Uno de los ejemplos, bueno, dado, si A es un conjunto, cualquiera, si se escribe así, A asterisco, significa a la hora quitarle el 0, ¿vale? Por tanto, el conjunto de los números racionales, quitándoles el 0, con el producto, es un grupo. ¿Por qué le quito el 0? Porque tiene que tener, todos los elementos tienen que tener inverso multiplicativo. Y las fracciones, todos los elementos tienen inverso multiplicativo salvo el 0, ¿no? Porque no se puede dividir entre 0. Lo mismo nos pasa con los reales con el producto y lo mismo nos pasa con los complejos con el producto. Son ejemplos de grupos abelianos y encima nada. Son grupos abelianos, pero hay que quitarles el 0, ¿vale? Un ejemplo muy interesante, muy interesante, que se trabaja mucho, es Zn. Bueno, antes de Zn vamos a ver el ejemplo de los múltiplos. Este ejemplo, con el producto, es un grupo. Para n, natural. Por ejemplo, lo voy a decir con un ejemplo en concreto, 2z es el conjunto de los elementos de la forma 2 por x con x perteneciente a z. ¿Qué viene a decir esto? Que es el conjunto de los elementos pares. Los múltiplos, mejor dicho, el conjunto de los pares, los múltiplos de 2. Si pongo 7z, el conjunto formado por los múltiplos de 7. Los múltiplos de 7. ¿Vale? Y así sucesivamente. Esto es un grupo con la multiplicación. Efectivamente, la operación es asociativa. Vamos a verlo, si es asociativo, si queréis. Vamos a demostrar. Demostración. Demostración. Probar que nz con el producto es un grupo. Primera propiedad. Daros cuenta que los nz, esto es de la forma n por x, donde x es un elemento de z. El n es fijo, el n no lo cambio. Entonces, sean tres elementos que pertenecen, sean A, B y C, elementos que pertenecen a nz. Esto significa que A es de la forma n por x1, por ejemplo, B es de la forma n por x2 y C es de la forma n por x3. Entonces veamos si se verifica la propiedad asociativa. Yo tengo que A por B por C. Entonces, hacemos lo de dentro del paréntesis, es n por A1, perdón, n por x1 por n por x2 por n por x3. Seguimos. Dentro del paréntesis podemos tener n por n sería n cuadrado, pero bueno, n, te des cuenta. Estos son, ¿qué son esto? Son elementos que son múltiplos de la n, ¿no? Yo ahí puedo aplicar básicamente la propiedad asociativa, ¿no? Y me quedaría básicamente esto, n, quito el paréntesis, por x1 que multiplica a n por x2 que multiplica a n por x3. ¿Sí? Vale. Y esto es lo mismo que poner A por B por C. Segunda propiedad. Existe elemento neutro. El elemento neutro, en este caso, ¿quién es? El 1. El 1 es el neutro. ¿Por qué? Porque si yo tengo 1 por A, donde A es de la forma esta de aquí, por ejemplo, luego tengo 1 por nx1, esto es de la forma nx1, que es lo mismo que A. No cambia. Y al revés, A por 1 también me va a quedar A.
3. Existen los inversos. Vamos a verlo. Existen los inversos. Dado un elemento A, veamos si existe un elemento multiplicado por B que me salga 1. No hay inversos, ¿no? Si os dais cuenta, no hay inversos. Porque que me salga 1 implicaría esto, que A es, o sea, el B es el inverso de A, luego B es lo mismo que 1 partido A, que esto no pertenece a NZ. Por lo tanto, NZ con la multiplicación no es un grupo. ¿Sí? No es un grupo con la multiplicación. Y con la suma, vamos a ver si es un grupo con la suma. NZ con la suma es un grupo. Bueno, lo mismo. Sean A, B y C de la forma que tenemos aquí definidas, por no escribirlo otra vez. Estas que tengo yo aquí. Entonces tendríamos A más, vamos a verlo, A más B más C, a ver si es igual. Bueno, a ver que desde aquí vamos a deducir lo siguiente. Que A es de la forma nx1 más B, que es de la forma nx2 más C, que es de la forma nx3. Entonces, de aquí saco factor común, me queda n por x1 más x2, que es un múltiplo de n, más n x3. Puedo seguir sacando factor común, n por x1 más x2, todo ello más x3, y x1, x2, x3 son en números enteros, y los números enteros se verifica la asociativa. Por lo tanto, tengo n, x1 más x2 más x3. Y ahora aplicamos n por x1 más n por x2 más x3, es decir, nx1 más n, lo metemos entre paréntesis, x2 más nx3, y obtendríamos A más B más C, y por lo tanto se verifica la propiedad asociativa. ¿Existe elemento neutro? ¿Existe elemento neutro? Bueno, pues para que exista elemento neutro, ¿cuál va a ser? El 0, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver que el 0 es el elemento neutro y veamos si... o sea, si hemos dicho que el conjunto de la forma nz, es decir, los elementos de la forma nx con x perteneciente a z, basta tomar x igual a 0 y el neutro es el 0, ¿no? Luego basta tomar x igual a 0. Además, el nz es un subconjunto, en particular lo veremos más adelante, un subgrupo de z. Si este tiene elemento neutro 0, este tiene que tener elemento neutro 0. ¿Por qué? Porque el neutro es único. Aquí no puede haber dos neutros diferentes, porque lo sabría aquí. ¿Vale? Entonces, el elemento neutro es único. ¿Vale? No, ya hemos dicho que es único, luego si lo tenemos en el conjunto grande, lo tenemos que tener en el conjunto pequeño. Entonces vamos a ver si se verifica el neutro que sea 0. Luego yo tengo A más 0, que es lo mismo que nx1 más 0, pues es lo mismo que 0 más nx2, por lo tanto esto es lo mismo que 0 más a y lo mismo que a, no hacer nada. C, el inverso. Yo tengo que a más un elemento b, me tiene que salir 0. Tenemos que es lo mismo que menos b. ¿Qué significa esto? Si es de la forma nx1, b cómo va a ser, b es de la forma, vamos a verlo. El b es el opuesto de a, por lo tanto el b es lo mismo que menos nx1. Vas a tomar, si la a es de la forma nx1 y el x1 pertenece a z, pues tomar el x2, perdón, pues tomamos ahora el b lo tomamos como el x1 negativo, lo opuesto de ese, porque está aquí, ¿vale? Luego el b sería menos nx1 y verifica el concepto de opuesto, ¿sí? Y el grupo es conmutativo. A más b es lo mismo que nx1 más nx2, es de la forma n saco factor común x1 más x2,
como en x1 y x2 son números enteros, se verifica que la suma de los enteros es conmutativa. Luego tengo n, x2 más x1, multiplico por n, en x2 más en x1 y tendríamos b más a. Y por lo tanto la suma es conmutativa en ese ejemplo. ¿NZ es un grupo con la suma? Sí. ¿Vale? Por lo tanto, NZ sí que es un grupo con la suma. Vamos a ver ahora una proposición, que es la primera proposición que aparece en el libro. Proposición. Dice, sea G un grupo. Entonces se verifican las siguientes propiedades. Primera propiedad, la ley de cancelación. ¿Cuál es esta? Que si yo tengo A por B es lo mismo que A por C, entonces esto implica que B es igual a C. Demostración. Vamos a ir demostrando una a una. Como A, B y C son elementos de G, implica que los inversos existen, ¿no? En particular, existe A a la menos 1 y pertenece a G. Entonces multiplicamos por A a la menos 1 a ambos lados a la izquierda. Multiplico por A a la menos 1 y por A a la menos 1 a la izquierda. Esto es como las matrices, hay que tener cuidado por donde se multiplica. Por A, B, y esto es igual que por A y por C. Esto de aquí me sale elemento neutro, esto es elemento neutro, por B, igual, por C, y ahora el neutro por B es B, y el E por C es C, lo hemos demostrado, lo queríamos probar, eso de ahí. Siguiente propiedad, que dados A y B en un grupo, existe un único G, perdón, un único X perteneciente a G, tal que A por X es igual a B. Pues entonces, existe un único G, hay que decir quién es el G. Pues como A está en B, perdón, como A está en G, existe el inverso de A y multiplicamos por ese inverso y nos queda A por A, a la menos 1 por A es el neutro por X, es igual a B, luego, perdón, no lo he multiplicado bien porque aquí he multiplicado por A a la menos 1 y tendría que haber multiplicado aquí también por A a la menos 1. ¿Sí? O sea, hay que multiplicar en ambos lados A a la menos 1 por B, ahora sí. Entonces tendríamos que el neutro por X es lo mismo que A a la menos 1 por B y el neutro por X es X, que es lo mismo que A a la menos 1 por B. ¿Y por qué es único? Porque el inverso de A es único. ¿Sí? Entonces existe un elemento que es único. Tercera propiedad, que A por B a la menos 1 es lo mismo que B a la menos 1 por A a la menos 1. Bueno, queremos demostrar que el inverso de A por B es este de aquí. Luego para ello vamos a multiplicar A por B. Multiplicamos por B a la menos 1 por A a la menos 1 y me sale que esto es A por B a la menos 1 por A a la menos 1. Esto es igual que A por N neutro por A a la menos 1. Es lo mismo que A por A a la menos 1 y esto es igual al neutro. Pues ahora por el otro lado, es decir, lo que voy a hacer es aplicar la definición de inverso, ¿no? La definición de inverso es esta, G por G a la menos 1 es lo mismo que G a la menos 1 por G igual a neutro. Ahora por el otro lado, B a la menos 1 por A a la menos 1 multiplicado por AB y sale absolutamente lo mismo. B menos 1 A menos 1A, puedo aplicar la asociativa porque estoy en un grupo. Esto es en neutro, luego me queda B a la menos 1 por E por B y el neutro no hace nada, luego B a la menos 1 por B y es en neutro. Por lo tanto, demostrada la tercera afirmación. Lo siguiente que vamos a ver es, bueno, algunas cuestiones. Bueno, antes de nada también aparece si G es finito. ¿Qué significa que G sea finito? Significa que G como conjunto es menor que infinito, o sea, que tiene n elementos, es decir, que los puedo contar, no es por ejemplo, n, con n un natural. Por ejemplo, G está formado por A, B y C, pues el cardinal de G o el orden de G es 3. El número de elementos que tiene G como puro conjunto. Aunque sea un grupo, yo lo cuento como conjunto. Si G es en los naturales, que obviamente ya sabéis que no, vamos a considerarlo como los enteros. Que sabéis que los naturales no es
no son grupo. Si G es con los enteros, el cardinal de G no es finito. ¿Vale? Sería un Alep 0, que eso pues ahora mismo no lo vamos a ver. Entonces, solamente para el caso, solo en el caso, si G es finito, se habla de las tablas de Cayley. Las tablas de Cayley son una especie de sudokus que se llaman, una especie de tablas, que representan la operación que hay en el grupo. Por ejemplo, tengo un grupo formado por los elementos A y B y una operación que la llaman multiplicación. La tabla de Cayley representa las operaciones que hay en el grupo. Aquí tengo la multiplicación, tengo el elemento A y el elemento B. El elemento A y el elemento B. Y si me da la tabla que me dicen que es así, B por E, esto simplemente es una manera de rellenarla, siempre y cuando la tabla no se pueden repetir los elementos, por eso digo que es como un sudoku. O sea, no se pueden repetir los elementos dentro de este bloque. ¿Vale? Entonces me dicen que aquí tengo que, según la tabla, A por A es el neutro, luego A es el inverso de sí mismo. Tengo que A por B es A, ¿sí? Y tengo que B por A, perdón, sí, B por A es B. Y tengo que B por B es el neutro. ¿Vale? Luego eso básicamente lo que nos está diciendo la tabla. Estoy traduciendo estas operaciones que hay a la derecha, esto de aquí, con esto de aquí. Simplemente nos dicen eso. Hay un grupo que es bastante importante, que se llama grupo de Klein. V4 se suele denotar, porque en alemán el grupo este se llama, creo que Bier no sé qué, Bier grupo o algo así. Pero bueno, que empieza por V, por eso el V4. Y es un grupo en el que todo elemento es inverso de sí mismo. Está formado por 4 elementos, el neutro, A, B y C. Luego tengo E, A, B y C. Y en este grupo, bueno, obviamente neutro por neutro es el neutro. Esto es A, esto es B, esto es C. No es multiplicar por neutro, no hacer nada. Aquí lo mismo. Y con la particularidad de que todo elemento es el neutro de sí mismo. O sea, A por A es el neutro. Y ahora pues esto ya está definido como C y como B. Ahora tengo B por A es C. Esto es el neutro. Esto es A. Y C por C, aquí ya tendríamos que es el neutro. ¿Vale? C por A es C. Y esto es B. ¿Sí? Perdón, no puede repetirse. ¿Veis? Aquí he puesto C y aquí he puesto C, no se pueden repetir los elementos. Sería C por A es B. Y aquí me falta, tengo la C, tengo la B, tengo la E y me falta la A. ¿Vale? Simplemente es un grupo que ya os digo que es importante porque se ve en la asignatura de estructuras algebraicas, o se suele mencionar algunas veces, pero aquí en esta asignatura no se estudia. Bien, vamos a hacer algunas preguntas que son para ver si se entiende, digamos, todo lo que hemos visto. Dice, la ley de cancelación, ¿son verdaderas o falsas? De cancelación se verifica en todo grupo. Eso es verdadero. ¿Por qué esto es verdadero? La ley de cancelación es esta. A por B es lo mismo que A por C, implica que B es igual a C. Si esto no se verifica, significa que no existen los inversos. Entonces, si no existen los inversos, estamos negando una de las condiciones para que un conjunto sea grupo. Por lo tanto, la ley de cancelación se verifica en todo grupo. Ahora sí, tenemos que tener cuidado. No porque se verifique la ley de cancelación va a ser un grupo. No porque se verifique. La ley de cancelación es grupo. Ejemplo, los naturales con la suma. A más M, B más M, se verifica la ley de cancelación, puedo cancelar M y M y obtendría que A es igual a B. Y N con la suma no es un grupo, ¿vale? O sea que no, porque en este caso sí que la verifican, pero no es un grupo. Luego cuidado con esto. Aquí te está diciendo que la ley de cancelación se verifica en todo grupo. Es lo que nos está diciendo. No, si algo es grupo,
no puede fallar su ley de cancelación. Segunda cuestión. Todo grupo es conmutativo. Falso. Ejemplo, nos cogemos el grupo formado por las matrices de orden 2×2, por ejemplo, con coeficientes en R. Matrices invertibles, ¿eh? Matrices tienen que ser invertibles. Si queréis, vamos a llamarlo así porque se llama grupo lineal. Mejor. El grupo lineal de dimensión 2 con coeficientes en R, está formado por el conjunto de las matrices de dimensión 2×2, tales que el determinante de A es diferente de 0. ¿Qué significa que el determinante de A sea diferente de 0? Que la matriz es invertible. ¿Vale? Entonces cogemos dos matrices cualesquiera cuyo determinante sea no nulo, las invento, las multiplicamos, vamos, la operación de multiplicación de matrices como siempre, y al revés igual, 1, 0, 1, 1, multiplicada por 3, 1, 3, 2, y obtendríamos 2, 1, 5, 3, que es completamente diferente. Luego todo grupo es conmutativo, falso. Aquí hay uno que no es conmutativo. Hemos dado lo que se llama un contraejemplo para demostrar esto. Otra cuestión que podemos ver es que si un conjunto con un solo elemento puede tener estructura de grupo. Un conjunto, sea G, formado por un elemento A, puede tener la estructura de grupo. Pues la tendrá si, o sea, es verdadera si pasa una cosa, que el A sea el elemento neutro del grupo, si no, no. Si el A es el elemento neutro, sí que es un grupo. Por ejemplo, cogemos el conjunto formado por el 0 con la suma, y esto es un grupo. ¿Vale? Pues si cogemos G formado con el 1 y el producto, también es un grupo. Porque necesitamos que tenga neutro, luego ya lo demás, o sea, digamos de manera casi que trivial. Y lo siguiente que vamos a ver es el concepto de subgrupo. ¿Qué es básicamente el concepto de subgrupo? Yo tengo un grupo G, ¿vale? Tengo un subconjunto. A este subconjunto que tengo, H sea un subconjunto, ¿vale? A este subconjunto H de G le doy la operación que tiene en G. Entonces, decimos, vamos a dar la definición. Decimos que H es un subgrupo de G si H con la operación de G es grupo. Básicamente lo que tengo es que si yo tengo mi conjunto G, que es un grupo con la operación, aquí tengo H, que es un subconjunto, está contenido ahí dentro y está contenido ahí dentro, la operación que tenga el grupo restringida a H, verifique también el concepto, lo que es un grupo. Pero digamos que esto no es muy práctico, porque para probarte que hay un subgrupo, o sea, un subconjunto es un subgrupo, primero sea un subconjunto y luego grupo. Primero ves que es subconjunto y luego ves que es un grupo. Para eso te vas a la asociativa, el neutro, el opuesto o inverso, ¿no? Y en caso que sea conmutativo, es también conmutativa. Pero esto no es muy práctico, digamos. Entonces, para hacer todo esto, para comprobar que un subconjunto es un subgrupo, para comprobarlo, que un subconjunto es un subgrupo, utilizamos la siguiente proposición. Sea H subconjunto de G, H es subgrupo de G. Esto es muy útil, ¿eh? Si solo sí, dados X e Y pertenecientes a H, se tiene que X por Y a la menos 1 pertenece a H.
Claro, porque he considerado G con el producto, ¿eh? Si considerase G con la suma, si considero G con la suma, que lo podríais hacer perfectamente, aquí pondría X menos Y perteneciente a H. Vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo. Proposición, perdón, demostración. Vale, queremos demostrar el directo y el recíproco.